Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Un saludo tanto para los que están presentes como para los que nos acompañan de manera virtual. Señor, nos ponemos bajo la unción y la presencia de tu Espíritu Santo, para que tú, Señor, nos hables conforme a lo que tú sabes que nosotros necesitamos escuchar de ti en esta mañana. Gracias porque tenemos la ayuda segura de tu Espíritu Santo con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Emilio Tapia terminó siendo el cerebro del contrato de centros poblados con MICTIC. Los 70.000 millones de pesos se despilfarraron en préstamos, apartamentos, carros, gastos personales y giros al extranjero. El expediente es escandaloso. Una empresaria no pudo contener el llanto luego que delincuentes se llevaron más de 5.000 pares de zapatos de su almacén. Un lamentable robo acabó con los sueños de una empresaria, de su familia y de todos sus trabajadores cuando descubrieron que les vaciaron por completo el almacén. La corrupción es la nota del día a día en el sistema de salud colombiano. Nuevo escándalo de corrupción salpica a las fuerzas especiales del ejército. En 2021 se han registrado 67 feminicidios en el país. ICBF ha atendido 9.927 procesos por violencia sexual contra niños este año. Colombia registra una nueva masacre en el sur del país, la segunda en menos de una semana. Creciente del río Conveima arrasó con 40 viviendas, y eso que no está el resto de lo que ha pasado en el país. A 3 asciende el número de soldados muertos en un campo minado en el Valle. ¿Cómo se sienten ustedes cuando escuchan estas noticias? Desmotivados. ¿Cómo vivimos el día al día en medio de noticias tan desalentadoras? La situación del país nos lleva a quejarnos, a desanimarnos o a interceder suplicando la intervención de Dios. Y si oramos, ¿de veras esperamos obtener la respuesta de Dios o simplemente oramos por rutina? Si hiciéramos un examen al contenido de nuestras oraciones, pueden descubrir cuáles son las peticiones más reiterativas en su oración personal. ¿Tienen nuestras oraciones sentimiento y anhelo de justicia cuando vemos la malversación de ayudas para los comedores infantiles? Cuando vemos la corrupción rampante de nuestra clase dirigente por los niños y mujeres que a diario son violados y asesinados por los niños y mujeres que a diario son violados y asesinados, por nuestros poderes legislativos aprobando leyes que les benefician a ellos y no al pueblo? ¿Le hacemos preguntas a Dios? ¿Le decimos hasta cuándo? Abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Habacuc. Habacuc, entonces busquen lo más cerquita de los evangelios y ahí echan para atrás para Habacuc, el profeta que le hizo huelga a Dios. Habacuc.
Quiero invitarles a que lo tengan allí listico. Vamos a hacer un recorrido por Habacuc, así que de pronto a las 3 de la tarde por ahí estamos saliendo y no tienen afán. Habacuc. Es que Habacuc no se puede ver un solo capítulo de una. ¿Qué vamos a aprender de un profeta e intercesor como Habacuc? ¿Cómo nos enseña Habacuc a perseverar en fe y esperanza frente a la decadencia social y moral que nos aflige? Vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 al 4. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. La propuesta para esta meditación es la siguiente. Al que invierte tiempo en intercesión ante la presencia del Señor, le es concedido percibir su soberanía y santidad y recibir respuestas que le conducen a renovar su fe y esperanza. Al que invierte tiempo en intercesión ante la presencia del Señor, le es concedido percibir su soberanía y santidad y recibir respuestas que le conducen a renovar su fe y esperanza. Poco es lo que sabemos de este profeta de la fe, excepto que hizo preguntas y recibió respuestas. Él, lo mismo que muchos de nosotros hoy, no podía conciliar su creencia en un Dios bueno y justo con las realidades de la vida tal como las veía. Se veía turbado por un eterno ¿por qué? Incluso en la actualidad, muchos de nosotros y muchas personas de fe se encuentran aturdidas ante muchas cosas que suceden a su alrededor. Preguntamos, ¿por qué permite Dios que unos crímenes tan horrendos queden impunes? ¿Por qué no detiene Dios a la gente en su loco ímpetu, si Él es todopoderoso y santo? Vamos entonces a mirar, en primer lugar, que está en el capítulo 1. Hermanos, muchas cosas no las vamos a leer. Yo espero que ustedes en responsabilidad en esta semana se estudien el libro del profeta Habacuc. Yo aquí voy a tratar de dar una orientación. Son 3 capítulos que ustedes en su casa pueden repasar, mirar, y ya con esta introducción que hacemos ya ustedes podrán acercarse más en entendimiento a este libro. Esta escena, en primer lugar, la queja. ¿Por qué queda sin castigo la maldad? Eso está en los versículos 2 y 4. Esta escena comienza con el clamor de un hombre que tiene un problema que no puede resolver. Es un lamento, una queja que el profeta dirige a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc se sentía confundido y aturdido, testigo de tantas maldades, injusticias, violencia y opresión.
Parecía que Dios no estaba haciendo nada para rectificar las condiciones en su nación. El mundo a su alrededor estaba convulsionado, abundaba la violencia y Dios no hacía nada acerca de ello. El profeta se siente dolido porque veía a su propia tierra, Judá, llena de iniquidad y corrupción. Su principal dolor y por tanto el principal motivo de su queja es la pasividad de Dios ante tanta injusticia. Por lo menos eso es lo que el profeta creía. Pareciera que a Dios no le importara la situación. En el fondo, el profeta reclama una intervención divina que ponga freno a tanta maldad. Como el profeta pregunta, Dios responde. Está en los versículos 5 al 11, la respuesta de Dios. El juicio venidero sobre los malvados. Pueden ir anotando el bosquejo para que lo estudien en la casa. Habacuc hizo su pregunta a Dios. Entonces Dios respondió. A la queja del profeta, Dios le da una respuesta absolutamente desconcertante. Dios dijo a Habacuc que él no se sentía indiferente respecto a su pueblo. Él no está ausente. Él quería que el profeta entendiera que él sí estaba obrando. Dios estaba haciendo algo. Dios ya se había adelantado. Dios estaba preparando la invasión de los caldeos para castigar a Judá. Pero los caldeos eran una nación cruel y tiránica y con un inmenso poder militar. Entonces el profeta quedó como condorito, pluf. No esperaba esta respuesta. Los versículos 2 al 17, el profeta le dice, bueno, entonces ¿no es el remedio peor que la enfermedad? La respuesta de Dios horrorizó a Habacuc. No podía comprender cómo Dios podía permitir un medio tan terrible para reprender a su pueblo. ¿Cómo podía él emplear un azote tan cruel? ¿Cómo era posible que Dios emplease un enemigo así para castigar a su propio pueblo, cuando él mismo es demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad? El profeta le dice, oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, estoy leyendo versículos 2 en adelante. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a la gente más justa que ellos? El profeta entra en conflicto por la respuesta que no esperaba. Habacuc cuestiona a Dios. No puede comprender cómo un gobierno injusto es reemplazado por otro más injusto y perverso, al que Dios usa como su instrumento. Habacuc cuestiona a Dios. Parece que el remedio, que el remedio es peor que la enfermedad. Habacuc era un seguidor sincero y devoto de Jehová. No solamente se sometía a la voluntad del Señor, sino también se enfrentaba a él cuando pensaba que Dios estaba ignorando sus propias promesas. Como Job, Habacuc no vacila en cuestionar a Dios.
Sin embargo, cuestiona a Dios por diferentes razones que las de Job. Hermanos, el hecho de cuestionar no disminuye la fe de Habacuc en Dios, con el que disfruta una relación personal. El profeta nos enseña que cuestionar a Dios es aceptable, pero rehusar confiar en Dios es lo que causa la caída. Cuestionar a Dios es aceptable. Rehusar confiar en Dios es lo que causa la caída. Frente a nuestra realidad, a la situación que nos rodea, ¿cuáles son nuestros hasta cuándo? ¿Cuáles son nuestros por qué a Dios? ¿Nos hemos preguntado el porqué de la pandemia? ¿Puede ser la pandemia el instrumento de Dios para reprender la maldad del ser humano? En caso de ser así, ¿puedo cuestionar a Dios por las personas buenas que han fallecido a causa del virus? ¿Por los médicos que se contagiaron sirviendo a la humanidad, mientras que los corruptos, violadores de niños, feminicidas, sicarios y guerrilleros siguen tan campantes y sin contagiarse? ¿Y siguen desafiando a Dios con sus maldades? Como Habacuc también tenemos preguntas. Tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros temores, tenemos nuestros abatimientos, nuestras desesperanzas. Frente a esto, ¿qué podemos aprender del profeta Habacuc? Pasamos al capítulo 2, segunda parte, en espera de una respuesta. Primero era la queja, la pregunta número 2, en espera de una respuesta. Como ya vimos, la respuesta de Dios dejó al profeta perplejo. No puede entender ni aceptar que sean los caldeos el instrumento escogido por Dios para reprender a su pueblo. Los caldeos identificados con Babilonia. De pronto algunos están. Caldeos eran los babilonios, era toda la región y Babilonia era el imperio. No, babilonios. Es que pasa es que el texto dice caldeos, entonces, pero es todo lo que es el imperio babilonio. ¿Listo? Bueno, gracias por preguntar. Y con una actitud de espera desafiante busca la respuesta de Dios y asume para sí mismo la tarea de la atalaya o centinela. No dormirá y se mantendrá alerta hasta que Dios responda. Le hizo huelga a Dios. La atalaya, considerada por algunos literalmente, puede ser una figura de algún punto elevado donde en comunión con su Dios, su espíritu puede estar más tranquilo y su visión ser más clara. Desde allí estará mirando para ver qué le dirá a Dios y qué respuesta dará a su queja. Y no sube en vano, pues allí Jehová acepta el desafío y comienza a dar respuesta por medio de una visión, insistiendo que el profeta escriba con claridad lo que ve y oye. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responde a mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Me estás pidiendo respuestas, me estás diciendo que no respondo, entonces escribe mi respuesta de tal manera que el mensaje llegue pronto. Es una de las posibles traducciones.
escribe, grábala para que corra el que la lea. Los traductores dicen que esta frase tiene el sentido de que el mensaje será tan claro que quien lo lea correrá y también correrá de miedo. Por lo que el Señor le dice al profeta en el capítulo 2, que no lo vamos a ver, pero es todos los ayes y lamentos que el Señor comunica acerca. Yo voy a usar a los caldeos, pero ellos recibirán también su castigo. El Señor le confirma a Habacuc que el cumplimiento de la visión llegará en el momento determinado conforme al propósito de Dios. El Señor le asegura a Habacuc que Él sí va a intervenir, aunque parezca tardarse, su justicia está cerca. No engañará y no se tardará. El Señor anima a Habacuc diciéndole: espera en mí, que sin duda voy a intervenir. Ahora sí, Habacuc está recibiendo respuestas claras. Dios admite la maldad de los caldeos o del imperio babilónico, pero declara que ellos se destruirán finalmente a sí mismos por su propia maldad. El imperio más poderoso, o uno de los imperios más poderosos, y hoy, ¿qué hay de Babilonia? Creían que eran invencibles y hoy no hay rastros de ellos. Se encuentran ruinas del imperio, pero dejaron de existir. Puede que parezca que el poder y prosperidad de los caldeos sean invencibles, pero ellos están sentenciados. Su orgullo perecerá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Palabra, frase tan conocida por nosotros y tan usada en el Nuevo Testamento. El justo por su fe vivirá. Mejor leer fidelidad que fe, es decir, confiando firmemente en Jehová, a pesar de todas las experiencias que le provoquen el desaliento y la impaciencia. Estas son ciertamente palabras dignas de ser escritas sobre tabletas, para ser leídas y recordadas siempre. En la historia no es el imperio de la fuerza el que triunfa, sino el reino de Dios y su justicia lo que permanecerá. Es el hombre y la nación justa quienes sobreviven y viven por su unión con Dios mediante la fidelidad y la fe. Al final, quien vive es el justo, permanece el que hace lo correcto y permanece por su fidelidad a Dios. Entonces, hermanos, frente a las circunstancias difíciles que cada uno de nosotros estamos enfrentando, frente a la maldad que nos rodea, no desmayemos en clamar como Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? Que no cese nuestro clamor por nuestro país y por nosotros mismos. Pidamos que el Señor nos conceda la fidelidad para permanecer en obediencia y aguardar con fe la manifestación de la justicia y la paz que sin duda vendrán de la mano del Señor. Y aguardar con fe la manifestación de la justicia y la paz que sin duda vendrán de la mano del Señor. A partir del versículo 6 hasta el versículo 19 del capítulo 2, y con la intención de meter en la conciencia del pueblo lo pasajero del poderío y la prepotencia, el profeta pronuncia 5 ayes o lamentos que siempre le recordarán que el mal perecerá. Esto les queda de tarea, porque si no, nos dan las 5 de la tarde. Del capítulo 2, versículos 6 al 19.
lo que el Señor le va a hacer a Caldea. Y en cada una de estos ayes podemos ver representados también muchas de las maldades y la corrupción que hay en nuestro país y cómo Dios va a reprender esto. Y terminando en el versículo 20 del capítulo 2, después de todo lo que se ha anunciado, el profeta termina diciendo: pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él, como Job de oídas. La respuesta del Señor lo deja en silencio, lo postra en adoración reverente. Qué lindo es cuando podemos entrar en la presencia del Señor y recibir las respuestas así. Yo tenía en el pensamiento la canción Cuando pienso en tu santidad y descanso en tu gran amor, cuando las sombras y el dolor se van por tu majestad, te adoro a ti. Yo vivo, Señor, para adorarte a ti. De pronto ahora lo cantamos. La respuesta del Señor produce postración, santidad, reverencia y esperanza. El mensaje que recibió en su atalaya le hizo recobrar su fe y esperanza. Solo el que invierte tiempo en la presencia del Señor recibe consolación y puede ser fortalecido en fe y esperanza. ¿Qué palabra estamos recibiendo de parte del Señor para fortalecer nuestra fe y confianza? ¿Cómo vivenciamos nuestra fe en las luchas del día a día? En tercer lugar, la respuesta del Señor produce otra respuesta, y esta ya es la respuesta de la adoración y la confianza, capítulo 3. La respuesta del Señor produce otra respuesta, qué tan especial, y esta ya es la respuesta de la adoración y la confianza, capítulo 3. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. Su oración la convierte en cántico y en un cántico de celebración. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo. Recuérdanos tu misericordia. Eso es lo que quiere decir: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. He oído tu palabra y temí. Esto que me has permitido conocer, que me has revelado, produce una oración, un clamor y un cántico de confianza. A Habacuc no solo le es permitido oír, sino también, como a Isaías, le es permitido ver la manifestación de la gloria del Señor en su santidad y poder. El profeta es invitado en un recorrido santo a recordar los hechos poderosos de Dios, su soberanía sobre su creación y la manifestación de su juicio y poder liberador. El texto del capítulo 3, toda la narrativa que encontramos allí es la reminiscencia y lo que el profeta trae a su memoria. Ahí lo que está contenido es el recuerdo de la forma como Dios liberó a Israel de la opresión egipcia.
Lo que le es permitido escuchar y ver lo empodera para vivir en fe sin desmayar. Sin desmayar el desastre presente y futuro. El Señor le dice, ojo, vienen tiempos duros. El pueblo irá al exilio. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, estoy preparando a los caldeos. Ellos van a venir y los van a invadir. Ya les dije, y gracias por la pregunta de la hermana, los caldeos son el imperio babilónico. Y el Señor aquí le está diciendo, vienen tiempos duros, viene el exilio por la maldad, por la corrupción del pueblo. El pueblo irá al exilio, Dios va a reprender la injusticia, Dios manifestará su enojo, pero el profeta puede esperar tranquilo por lo que le ha sido revelado. Él puede gozarse porque verá la intervención de Dios y sabe que de la mano de Dios siempre vendrá todo aquello que genere el bien y la justicia para el ser humano. Hermanos, no sabemos cómo va a terminar esta pandemia. No alcanzamos a imaginarnos las descomunales consecuencias que nos dejará. Si estamos como estamos y todavía no termina, ¿cómo será cuando termine? ¿Qué palabra va a sustentar nuestra fe y la del pueblo de Dios? No podemos vivir de la palabra prestada o aprendida de memoria, que a fuerza de repetirla ha perdido su frescura y vigor. Salir de la crisis que nos dejará esta pandemia no será bueno ni fácil si lo miramos sin Dios. Pero si al igual que Habacuc nos centramos en buscar a Dios y estar atentos a su respuesta, esa palabra revitalizará nuestra fe y nos llevará a proclamar que nuestra fortaleza es el Señor, y nos llevará a proclamar la venida del Señor justo juez y a cantar con certeza. ¿Qué cantaremos con certeza? Hermanos, cuando nosotros aquí cantamos, aunque la higuera no florezca, ¿sí? Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, estoy leyendo al final del 3, y los labradores no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, lo que Habacuc está diciendo, sí, la situación se va a poner gris, color de hormiga. Sí, Señor, vamos a sufrir, pero la palabra que me has dado, el anuncio de tu justicia, me da esperanza a vivir en medio del dolor que vamos a enfrentar. Yo puedo cantar, aunque pase esto, aunque no haya ovejas, aunque la higuera no florezca, con todo me alegraré en ti. ¿Por qué se va a alegrar? Porque sabe de la mano de quién está. No estás sordo. Sí sabes, sí conoces, sí reprendes, sí miras la fe del justo, sí guardas al justo. Aunque pase lo que pase, tú estás con nosotros. Es ver con los ojos de la fe. Y veo a Dios cruzando el desierto de Edom. Bueno, todo es el relato de lo que hizo el Señor. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estás disgustado con ellos? No, enviabas tus carros de salvación, blandiste tu arco y tu aljaba de flechas, partiste la tierra con caudalosos ríos, las montañas observaron y temblaron, avanzaron las tempestuosas aguas, las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos al Señor.
El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Estoy ciega. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con tus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. No me digan, hermanos, que esto no produce un cántico de esperanza. Al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Esto parece relatar cuando los guerrilleros sacan a los campesinos de sus tierras, ¿o no? Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Cantemos. Bueno, quería que cantara. Tenemos esperanza. Cantemos, hermanos. Si hemos sido ministrados, cantemos con esperanza. Sea nuestra oración de confianza. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él rompió el silencio y la agonía, porque Él llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en esta noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque Él quebró los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres, y resistió a los que de orgullo ardían, porque Él llevó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza,
Por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, la mentira. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. El Señor les bendiga.